Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de algo que es novedoso, pero que también existe desde hace mucho tiempo y el nombre es bootstrapping. Esto en alguna manera también se conoce como inicia tu negocio con pocos recursos. Mi nombre es Víctor Muro y voy a tratar de acompañarte en esta charla y en estos bloques para efecto de que tú entiendas cómo puedes hacer tu negocio con pocos recursos o incluso en ocasiones sin recursos. ¿De acuerdo? Así que acompáñame, vamos a tratar diversos temas, vamos a estar viendo diversos aspectos y por supuesto espero que sea de tu interés. Para comenzar, tendríamos que platicar qué es el bootstrapping y tendríamos que entender que es un proceso mediante el cual un emprendedor inicia un negocio autosostenible, lo comercializa y hace crecer utilizando recursos o dinero limitados. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento quizás has pensado en hacer un negocio, pero has quizá también contemplado la dificultad de poderlo emprender. Porque no tienes dinero o porque el recurso es poco o porque no encuentras la manera de cómo empezar o de qué manera comenzar. Ese es el bootstrapping, la manera de sí poderlo hacer. Y entonces, bueno, de lo que vamos a platicar es justamente de eso. ¿Cómo lo puedes lograr contemplando varios aspectos que considero te pueden ayudar para ello? Así que lo primero que tendríamos que pensar es, ¿quieres hacer un negocio y no tienes dinero o bien tienes poco? Que quizás sería la situación de la mayoría de los jóvenes o de muchas personas que ya se encuentran en una edad media y bueno, sencillamente necesitan en este momento ver la manera de cómo iniciar un negocio. Así que si tú eres esa persona, bueno, vamos a revisarlo, ¿de acuerdo? Sí es importante definir una diferencia. Una cosa es tener poco recurso y otra cosa es no tener nada de recurso. Por lo que al no hablar de nada de recurso, tendríamos que hablar de distintas fuentes de las cuales podríamos obtener el recurso, o bien tendríamos que hablar de que tendría que ser un negocio que dependa solamente y exclusivamente de ti. Si tienes un poco de recurso, bueno, eso solventa quizá algunos pequeños detalles, pero ya lo iremos platicando. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, pues es dar una idea general de qué es esto del bootstrapping. Por supuesto, te tienes que contestar la pregunta. ¿Es posible iniciar un gran proyecto con pocos recursos? Y la respuesta, creo que ya la sabes. Por supuesto que sí. Sí se puede iniciar un gran proyecto con pocos recursos, porque obviamente empieza pequeñito, pero en la medida que le vas dedicando tiempo, en la medida que le vas dedicando tus ideas, que le vas dedicando tu trabajo, entonces se puede convertir en un gran proyecto. Y ha habido una infinidad de empresas que comienzan así, que comienzan con nada o con muy pocos recursos y que obviamente la creatividad, la innovación, la proactividad de la persona que está dedicada al proyecto es la que lo ha hecho crecer, ¿de acuerdo? Es importante entonces distinguir entre lo siguiente. Tenemos que tener como base que en ocasiones conocemos a soñadores y conocemos lo que nosotros llamamos visionarios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú conoces la diferencia entre un soñador y un visionario? Bueno, ¿qué les parece si la analizamos? ¿Cuáles son las características quizás más relevantes o más importantes de un soñador? Bueno, vamos a tratar de plasmar algunas y sin embargo no quiero decir que sean las únicas, sino que solamente estamos tratando de definir, ¿de acuerdo? Dice, grandes ilusiones sin esforzarse por materializarlas. ¿Cuántas veces no encuentras a una persona, a un amigo, a un familiar, a alguien que tiene grandes ilusiones, que te las platica e incluso cada vez que lo ves te platica el mismo proyecto, cómo ve el avance, cuántas cosas ha contemplado, cuántas cosas ha investigado, todo lo que ha visto al respecto, que conoce mucho respecto al tema?
pero un detalle, simple y sencillamente, no logra comenzarlo. Tiene todo el conocimiento, ya averiguó todo, pero no logra comenzarlo, no logra emprender, no logra materializar los primeros pasos. Eso quizá podríamos decir que es una característica muy importante de lo que es un soñador, ¿de acuerdo? Y si tú estás en el caso de querer poner un negocio y te das cuenta que estás en esta parte de que pues sí, ya investigaste, ya sabes mucho, pero no estás logrando concretar el comienzo, debes de tener cuidado. No te vayas a convertir solamente en un soñador. ¿Cuál sería otra de las características importantes de este soñador? Pues podríamos por ahí decir grandes objetivos sin plazo para alcanzarlos. Cada que platicas con él te dice, vamos a lograr esto, vamos a lograr lo otro, definitivamente en el largo plazo estamos convencidos de que esto va a ser posible, etcétera, etcétera. Grandes objetivos, muy grandes, pero no hay un plazo definido para poder lograrlo, no hay una fecha concreta para poder decir, mira, en esta fecha ya debemos de tener esto logrado o este objetivo alcanzado. El soñador solamente sueña, el soñador no alcanza, ¿de acuerdo? No logra, porque muchas veces solamente son las ideas que tiene en la cabeza y esas ideas que tiene en su cabeza son las que definitivamente se materializan, pero solo en su mente, no están en el hecho, ¿correcto? Otra de las características importantes del soñador sería no le dedica tiempo a materializar sus sueños. Lo que decíamos en la imagen anterior. No estás enfocado a volverlos una realidad. No se ha convertido en una realidad, ¿correcto? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no amaneces el día pensando en que por fin vas a realizar el primero, el segundo, el tercer paso. Porque simplemente no está en mente. Solamente son ideas, solamente son sueños. Y entonces es ahí donde debes de tener cuidado porque debes de tener la concreta idea de que materializarlo es importante, de llevarlo a cabo es importante y debes de poner plena atención en ello. Ahora pensemos, ok, ya dijimos algunas características de lo que podría ser un soñador, pero también tenemos que pensar en características de lo que sería un visionario. Visionario, fíjate, esto del visionario se liga mucho, sobre todo a grandes empresarios. ¿Cuántas veces has leído en una nota periodística que dice, mira, tal persona, tal empresario es un gran visionario? ¿Por qué? Porque alcanzó a tener una idea concreta hace muchos años de algo que hoy ya se materializó. Consecuentemente, ya se le considera un visionario. El visionario sabe y está convencido de lo que quiere lograr. ¿Tú lo sabes? ¿Cuántas veces estás plenamente convencido de lo que quieres, pero que lo tienes nítidamente en tu mente? Sabes perfectamente cuál es el objetivo final. Sabes incluso por qué. ¿De acuerdo? Un visionario entonces sabe y está convencido de lo que quiere. ¿Estás en el caso? Quizás seas un visionario ya en ciernes. Un visionario también dedica un tiempo a lo que desean hacer y a lo que desean lograr, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Parte de su día, parte de sus horas diarias que están destinadas al trabajo, que están destinadas a diversas y distintas actividades, las dedica a tratar de concretar sus ideas, a tratar de concretar lo que le viene a la mente, a tratar de concretar esos proyectos que él quiere realizar y que, por supuesto, quiere lograr. Ese es un visionario. Trabaja todos los días por lo que quiere, todos los días por el objetivo, todos los días por la meta. Pero, ¿quiere decir que todos los días logra algo? No. No te desmotives. No todos los días se logra algo.
Sin embargo, si fue un día que consideras que no hubo un avance importante o que no hubo un avance aunque sea pequeño, tú siempre podrás decir que mañana será un nuevo día y mañana podrás volver a comenzar y podrás volver a intentarlo. Recuerda que, y lo vamos a ver más adelante, una de las características de un visionario también va a ser que definitivamente es tenaz, ¿de acuerdo? Lo va a lograr. A veces no tiene el tiempo bien definido de en cuánto tiempo lo va a lograr, pero sin duda lo va a lograr. Otra característica, suelen ser optimistas, y aquí cuidado, suelen ser optimistas al grado que incluso en ocasiones esto puede jugar en su contra. ¿Por qué comento esto? El visionario, pase lo que le pase, usualmente lo ve positivo. Si fue algo que muchos consideran inadecuado, el visionario dice, no pasa nada, es una enseñanza, estamos aprendiendo, continuamos. Pero en ocasiones, a veces ese exceso de optimismo pues nos lleva a un punto donde nos puede jugar en contra. Es decir, que a veces el exceso de confianza o el exceso de optimismo no nos ayuda a lograr un mejor resultado. Por eso también debemos de tener cuidado en esto de considerarnos visionarios. Siempre hay que pensar si no estamos pecando de exceso de confianza. Siempre analizarlo, todos los días tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque finalmente eso no es algo que nos puede venir a ayudar, ¿correcto? Características importantes entonces de un soñador y un visionario. ¿Qué otras características conoces? Vamos a revisarlas, pero previamente vamos a un corte y volvemos. Tu facturación es complicada, desactualizada y no la puedes realizar desde cualquier lugar. Conoce a tu gran nuevo aliado, Compact y Vende. Nuestro nuevo sistema en la nube que factura, administra y da seguimiento a tus cuentas por cobrar. Con Compact y Vende, genera CFDI ilimitadamente. Es fácil de usar. Contiene dashboards con los que gestionas, das seguimiento a tus cuentas por cobrar y obtienes información para la toma de decisiones. Compact y Vende cuenta con lineamientos y disposiciones fiscales vigentes para mantenerte al día. Personaliza tu CFDI con tu logo y envía automáticamente correos con tus comprobantes. No te compliques, agiliza tu facturación y cobranza desde donde quieras con Compact y Vende. Contamos con diferentes ediciones. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta a tu distribuidor o llámanos. Los negocios en el mundo se han hecho igual durante siglos. Un empresario tiene un producto o servicio, alguien lo compra y si el producto es bueno, el negocio crece. Siempre hemos pagado impuestos, realizando facturas, cobrando y llevando un control administrativo. Pero algo cambió en los últimos años. Las empresas se volvieron más ágiles y flexibles. Los empresarios ahora tienen su negocio desde su casa, desde un café o del lugar que ellos deseen. Compact camina de la mano de las nuevas formas en las que el mundo se mueve. Y hoy lanza al mercado su producto insignia, Compact Contabiliza. Creada bajo los más altos estándares de tecnología de Microsoft. Desde ahora, un contador o administrador puede trabajar y al mismo tiempo colaborar con cualquier miembro de su equipo, incluyendo al dueño de la empresa. Con Contabiliza se potencializa el software favorito de los contadores, porque ahora está en la nube. Con Contabiliza de Compact, ahora más felices donde quieras. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes
Capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia. Descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. Muy bien, pues entonces estábamos comentando que ¿cuáles otras características conoces sobre ser soñador y ser visionario? Seguramente son varias, las podríamos platicar, las podríamos analizar, pero cada uno tiene pequeño lo que hemos comentado. Así que continuemos. ¿Cuáles son los antecedentes de esto que podríamos o que se puede denominar como bootstrapping? La historia del inicio del comercio y servicios es un antecedente propio del bootstrapping. Es decir, todo comenzó, digamos, de cero o de poco. Es la historia del mundo. Es la historia de cada gran ciudad. Es la historia de cada gran país. Es la historia de cada gran emprendedor. Es la historia de esos íconos hoy en día, que muchas veces empezaron prácticamente de nada. Y bueno, podríamos relatar muchísimas historias al respecto, las cuales, por supuesto, incluso de lo que es todo este material de bootstrapping. Por ejemplo, constructor. No sé, hemos visto grandes edificaciones construidas en distintos países quizá, e incluso las podemos consultar hoy en día por medio de lo que existe a través de la supercarretera del Internet. Y podemos ver, por ejemplo, catedrales, grandes edificios, e incluso algunas ruinas de hace miles de años. Y entonces tendríamos que pensar, ¿cómo es posible que hoy en día necesitamos cursar una carrera profesional para poder obtener un título profesional, para poder quizás construir un edificio, construir cualquier tipo de obra civil, etcétera? Y dices tú, bueno, es la historia del mundo, son las reglas del mundo, es lo que dice la norma, es lo que dice la regulación educativa, etcétera. Pero la pregunta sería, ¿y cómo le hicieron las personas que construyeron hace miles de años? ¿Tenían un papel? ¿Tenían un título? No. ¿Y entonces cómo lo hicieron? ¿Cómo comenzaron a ser los constructores? Bueno, pues con su trabajo, por supuesto, pero ante todo, con el conocimiento. El conocimiento que era heredado de las familias de padres a hijos. Y es ahí donde dices, caray, entonces quiere decir que una parte importante del bootstrapping está en el conocimiento, ¿sí? En ese conocimiento que estás heredando por la misma familia. En este caso, la familia que se dedicó a los aspectos de construcción. Cómo saber cómo poner una losa, cómo saber cómo hacer una barda, cómo saber que iba a resistir no un año, ni 2, ni 3, ni N número de años. Miles de años. Cientos de años. Y entonces es donde piensas, creo que el conocimiento es parte importante. Y yo te preguntaría algo. De ese conocimiento familiar que puedes tener a día de hoy, ¿qué has aprendido? ¿Qué sabes hacer? Porque te enseñaron en tu casa, porque te enseñó tu padre, porque te enseñó tu madre, porque te enseñó algún familiar. ¿Qué sabes hacer? Y quizás algunos que tenemos, por ejemplo, carrera profesional, ¿por qué tenemos la carrera profesional que hemos cursado en la universidad? Y a lo mejor vamos a descubrir que fue por algún tipo de herencia familiar declarada o no declarada. Es decir, lo que veíamos que nuestros padres hacían quizás es lo que hoy hacemos. ¿De acuerdo? Es herencia. Y quizás, pienso,
pudiera ser incluso hasta genética. Es la historia de los constructores a través de los años. Pero dando un poquito más reforzamiento a esta parte de por qué el bootstrapping, tenemos la historia del aprendiz de oficios. Y entonces puedes pensar en el panadero, o puedes pensar en el que hacía zapatos, o puedes pensar en el herrero. Y aquí, por ejemplo, vale la pena hacer alguna aclaración. Podrías decir, oye, pero pues obviamente el oficio del zapatero ya no es lo de hoy, pensemos. Ok, pero entonces yo te diría, mira, en este oficio del zapatero, tú puedes ir a un centro comercial muy grande, muy importante, de mucho prestigio, y puedes comprar un par de zapatos en una cantidad, porque son marca, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la característica de esos zapatos que son verdaderamente onerosos, caros? Bueno, te dicen, no, mira, es que estos zapatos cosidos a mano, revisada y está tratada artesanalmente. Es que mira, los orificios fueron hechos de esta manera artesanalmente, lo que le da un valor agregado. Y entonces ponte a pensar, cada vez que dicen artesanalmente y cada vez que dicen porque lo hace una persona especializada que ha tenido este conocimiento a través de los años y de sus familias y de sus grupos de oficios, pues entonces te das cuenta que seguimos exactamente en lo mismo que hace cientos de años. Son los oficios artesanales que siempre han existido, pero que a hoy sobreviven. Y ve lo que hoy se paga por un par de zapatos hechos o elaborados de esta manera. ¿Lo quieres ver en otro producto? En las bolsas de alta gama. ¿Cuál es el pretexto o cuál es el argumento por que son de alta gama y entonces muy caras? Piel de primera calidad y hechas artesanalmente. Y caray, pues entonces es lo mismo de todos los cientos de años que han sucedido. Exacto, es lo mismo. Solamente que el conocimiento de ese bootstrapping que comenzó quizás hace miles de años o comenzó o más de 1000 años o comenzó cientos de años atrás, aún se conserva. Y usualmente si lo observas, las marcas que son más reconocidas en este sentido usualmente son europeas, que es un continente considerado más viejo, al menos civilizadamente hablando. ¿De acuerdo? Y vas entonces entendiendo que esto del bootstrapping solamente es la manera en cómo se manejan las cosas y es la manera en cómo se están presentando. ¿Quieres otro ejemplo? La historia de los mercaderes. Las personas que aprendieron a comprar y vender en un mercado. ¿Qué se hacía en un mercado? Llevabas producto que no era usual en la zona. ¿De dónde lo obtenías? De otro lugar donde sí era un producto más usual. Y de ahí entonces conoces, por ejemplo, lo que en algún momento se le ha denominado la ruta de la seda, donde se llevaban productos entre Asia y Europa. ¿De acuerdo? De aquí para allá y de allá para acá. Y entonces también entiendes que finalmente los mercaderes satisfacen necesidades de un grupo social con productos que obtienen en alguna parte. Y esa es la historia de los mercaderes. Esa es la historia del comercio. Y esa es la historia de grandes visionarios millonarios el día de hoy. Gente que ha entendido las necesidades de los demás y trata de cubrirlas. Y entonces dices, ay, esto del bootstrapping ha estado en toda la historia del mundo, en la civilización del mundo, desde que el ser humano en alguna manera comenzó. Claro, siempre hubo un emprendedor y de ese emprendimiento surgió un pequeño negocio y quizás de ese pequeño negocio algo un poquito más grande y quizás hay empresas en las que es muy difícil
definir o hay dificultad para definir quiénes son incluso los propietarios, porque los propietarios ya son fondos de inversión. Y entonces te das cuenta de cuánto tiempo ha tenido que suceder para que el comercio, para que los mercaderes, para que los conocimientos sobre hacer algo maduren de esa manera. ¿De acuerdo? Así que entonces te das cuenta que el bootstrapping siempre ha estado, y bueno, lo que nosotros debemos ahora de preocuparnos es en establecer, definir e identificar la historia de cada nuevo emprendedor. Por el momento, te dejo reflexionar sobre esto que hemos explicado y nos vemos en el próximo capítulo.